Señor Fernández Vara, ¿esperaba que sus palabras provocaran este revuelo? ¿Y qué quería decir exactamente con ellas? Bueno, cuando uno produce el rechazo que ha producido es porque el equivocado es uno y no los demás, ¿no? Yo en eso no voy a sostener y no enmendalla, porque creo que sería un doble error, ¿no? Ahora, detrás de unas afirmaciones, evidentemente no felizmente expresadas, lo que había era una reflexión en torno a lo que representó y ha representado la historia de la España autonómica. Aquí todos hemos tenido que renunciar a muchas cosas, Extremadura a la mitad de la población, que en su día salió de allí, o salió de aquí, y salió para ganarse en otros sitios, pero en Extremadura quedó el hueco, quedó la señal, quedó la huella y quedó el rastro. Y sobre todo eran ciudadanos que fueron a producir el desarrollo y el progreso de otras tierras y no pudieron hacerlo en la suya, y probablemente no por culpa de sus tierras, sino por culpa de las circunstancias que en aquel momento concurrieron. Entonces lo que yo quería un poco reflexionar era sobre la realidad que había ocurrido a lo largo de estos 30 últimos años, que hemos intentado entre todos construir una casa en la que todos pudiéramos tener encaje, y ahora parece como si la historia de todo este tiempo no valiera para nada, no hubiera servido para nada, como si tanto sacrificio y tanto dolor no hubieran servido para nada, porque en la intervención del señor Mas el otro día, pues parece ser que se hablaba de España como con un tránsito como si fuera otra cosa, ¿no? Yo eché de menos en ese discurso al menos una apelación al esfuerzo que hemos hecho todos durante todo este tiempo para intentar que las cosas permitieran el que todos nos sintamos encajados dentro de este país, ¿no? Señor Fernández Vara, pero brevemente, supongo que alguna de estas percepciones ya viene de antes, de cuando usted era presidente de la Junta de Extremadura. Ahora ha dicho que en aquel momento le dolieron mucho algunas de las afirmaciones, como aquella de que los niños que tenían ordenadores en los colegios. Claro. Es que a nosotros se nos ha dicho públicamente que teníamos los ordenadores en las escuelas porque Cataluña lo permitía y porque Cataluña lo hacía posible, ¿no? Claro, aquí ha habido una serie de agravios históricos. Yo creo que ahora no es el momento de sacarlo, y ahí es donde yo creo que ha estado mi error, ¿eh? O sea, yo creo que ahora lo que tenemos que intentar es ver cómo somos capaces de responder ante esta situación nueva que se ha planteado, y es que hay una parte del país que dice que va a plantear un referéndum de autodeterminación, sea legal o no, y que lo va a hacer de todas maneras, ¿no? Y ante eso habrá que responder. Y yo creo que ante eso hay que responder pues con la fortaleza que da la ley, que da el Estado de Derecho y que da la Constitución española. Señor Guillermo Fernández Vara, muchas gracias por habernos atendido telefónicamente aquí a las mañanas de 4. Gracias. Gracias a vosotros por permitírmelo. Venga, muchas gracias.